necesarios para la edificación de las familias. Hoy, mis hermanos, hoy es el gobierno y la responsabilidad en la familia. Ese es el tema, el gobierno y la responsabilidad en la familia, bendito su nombre. Si gustan los de atrás acercarse, hay lugares ahí vacíos para que no estén hasta atrás, no les hacemos nada, al contrario, nos abrazamos en el ósculo santo en el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Y empezamos, mis hermanos, recuerden que los temas son familiares, ¿verdad? Y los temas que se dan a exponer es medicina preventiva. ¿Sí saben qué es medicina preventiva? ¿Verdad? No es cuando ya está el problema, no es cuando ya están enfermos. Desde antes se da el antídoto para no pasar por estas situaciones. Entonces, por lo regular, estos temas son para pues los que ya están casados, pero también los que están solteros, los jóvenes y las jovencitas, ¿verdad? Que están solteros, es para que aprendan y bueno, esta palabra sea medicina preventiva para ustedes, para que no cometan los errores y aprendan ahorita, desde esta tierna edad, a saber qué hacer y qué no hacer, y empiecen a practicar los mandamientos de nuestro Señor. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios es medicina preventiva para los jóvenes, y para los que ya no estamos tan jóvenes o para los que ya tenemos hijos, pues nos dice qué hacer, y si no lo hemos hecho todavía, empezarlo a practicar. Amén, mis hermanos. Bendito el Señor, porque en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos, y dice así su palabra, en el nombre del Señor y del Espíritu Santo de Dios, ellos presentes aquí. Dice primera de Timoteo 5:1, mis hermanos, y aquí está toda la familia involucrada, y dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Repito nuevamente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Entonces ahí nos está diciendo la palabra, y ahí está toda la familia, está papá, está mamá, está el hijo, está la hija, están las viudas, ¿verdad? Y está toda la familia, porque el Señor se preocupa de que cada uno de nosotros aprendamos a qué hacer y a qué no hacer. Entonces, mis hermanos, Dios estableció un gobierno, porque el tema es gobierno y la responsabilidad en la casa. Entonces Dios ha establecido un gobierno para cada uno de nosotros, independientemente de nuestra condición o edad. Hay un gobierno, que entonces es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Está nuestro Señor Jesucristo, está la iglesia, ¿verdad? Está los pastores, están los siervos, las familias, y así sucesivamente. Dios establece un gobierno, y en ese gobierno cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que hacer. Entonces, cuando aquí nos dice la palabra, primero quiero poner por sentado, mis hermanos, que cuando está el papá como cabeza, después enseguida la mamá y los hijos. Aquí está hablando Pablo a Timoteo, y él es joven, él es tierno, pero la palabra de Dios no dice si él se casó o no se casó. Pero aquí estaba joven, y lo estaba exhortando Pablo cómo se tenía que él dirigir en la iglesia. Entonces le empieza a decir Pablo a Timoteo, y le dice: reprende al anciano, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Que dice que lo exhorte. Yo busqué en la palabra, en el Strong, lo que es la palabra exhortar, y es del griego 3870, es llamar cerca, es alentar, invitar, rogar, consolar, amonestar. Entonces hay mucha diferencia, mis hermanos, cuando uno reprende, que es castigo, es regaño, castigo, es imponer fuerza, a cuando se hace una exhortación. Entonces la exhortación, mis hermanos, repito nuevamente, la exhortación viene siendo tener acerca a la persona, es alentarla, invitarla, rogarle, consolarla, amonestarle, pero con amor, sin imposición. Entonces, así como Pablo le está diciendo a Timoteo cómo hacer las cosas, de la misma manera esta palabra nos es dada a nosotros, para que nosotros sepamos como padres, como madres, cómo tenemos que acercarnos a nuestros hijos, o al esposo o a la esposa. Tiene que ser en exhortación, que para que no la aprendamos, mis hermanos, exhortación viene siendo llamar cerca, alentar,
invitar, rogar, consolar y amonestar. Esas son las definiciones, mis hermanos, de exhortar. Entonces, a los padres se les tiene que exhortar de esta manera, dice, como a padres. A los más jóvenes, como a hermanos. A las ancianas, como madres, y a las jovencitas, como hermanas con toda pureza. Aquí repito nuevamente, aquí Pablo era joven, se entiende que no tenía casado, pero le dice que se tiene que acercar a las jovencitas como hermanas con toda pureza. La palabra pureza se refiere a limpieza de corazón. Él era soltero y pues ya imagino que ven muchas muchachitas por ahí, ¿verdad? Pero él, aunque se acercaba a ellas, tenía que ser con pureza, porque a veces es frecuente que, bueno, hay personas adultas que solamente dan el beso a las jovencitas, no dan beso a las viejitas. Entonces, por eso aquí está mencionando que tiene que hacer con pureza, porque suele suceder casos, ¿verdad? Suelen suceder que solamente los varones grandes pues buscan a las jovencitas para darles beso, que hoy está muy de moda, que aunque se ha detenido un poquito por el COVID, ¿verdad? Pero suele suceder que pues se acercan solamente a las jovencitas. Entonces aquí se le dice que a las jovencitas como hermanas con toda pureza, y dice que se honre a las viudas, pero con verdad. Entonces aquí está incluida toda la familia y nos exhorta la palabra de Dios a cómo tenemos que exhortar a cada uno en el orden de Dios, pero con amor, con mansedumbre, exhortándoles a que busquen al Señor y hagan lo que el Señor nos indica. Vámonos un poquito más adelante. Y dice aquí más adelante, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno, agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda, ya ha quedado sola y espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Pero la que no se entrega en placeres, repito nuevamente el 6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Entonces aquí sigue siendo la amonestación respecto a las viudas. Entonces a las viudas, dice aquí, porque hay viudas jóvenes y hay viudas ya de edad más grande, pero aquí le está diciendo, dice, pero a las viudas que tienen hijos, nietos, aprendan estos primero a ser piadosos. ¿A quién es la indicación? Pregunto. No, la indicación es para las viudas. Repito, escuchen nuevamente, dice, pero a las viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Para quién es la indicación? No, no es para las viudas, es para la familia. La indicación es para la familia. La viuda es la necesitada, pero la indicación es para la familia. Amén. Entonces, cuando alguien está en necesidad, toda la familia tiene que apoyar, porque antiguamente, cuando se estaba formando la iglesia era la responsable de dar apoyo a las viudas. En aquel tiempo había muchas viudas, pero había viudas jóvenes, pues que no se conducían en integridad. Y entonces por eso aquí se le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿cuál es la condición de la viuda? Entonces está diciendo aquí en el 5, dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios. No está esperando en la familia, está esperando en Dios. La condición de la viuda es esa, que está esperando en Dios, ¿sí? Dice, y es diligente en súplicas y oraciones cada semana, ¿no? ¿Cómo dice? Día y noche. Esa viuda tiene que esperar en Dios, dice, y ser diligente en súplicas, oraciones día y noche, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. No se refiere a una muerte literal, sino una muerte espiritual, ¿verdad? Porque aunque es viuda, ¿verdad?, no lo hace en el orden de Dios, sino que anda frecuentemente en casas que no es correcto, ¿verdad? Entonces por eso aquí está diciendo Pablo esta exhortación. Entonces a la familia le corresponde, a los hijos y a los nietos, que sean mayores de edad, desde luego, no a los y si son independientes, ¿verdad?
están independientes, sí, sí no se tienen que olvidar del apoyo a los padres, ¿verdad? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. Pero esa viuda, dice, tiene que esperar en Dios. Su confianza tiene que estar en el Señor, en ruego, en súplica para con el Señor. No depende de nadie. La viuda tiene que aprender a depender totalmente de Dios. Totalmente de Dios. Y tiene que estar en oraciones y ruegos, súplicas día y noche. Y de buena conducta, y casta, y decorosa, y que ha lavado los pies de los santos. Y aquí empieza a narrar la condición de la viuda. Pero también está exhortando a la familia a extender su mano. Ahora, si esta viuda, cuando dice que en el verso 5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola y espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones día y noche, ¿ustedes creen que nada más en cuanto quedó viuda empezó esa manera de vivir? No, es porque siempre su conducta ha sido así. Siempre ha estado ella en oración, en súplica, buscando a Dios, y ha sido su prioridad. Porque esa práctica no vino automáticamente en cuanto quedó viuda. Es su manera de vivir y de ser la que se está sacando a flote cómo se conduce esta mujer que busca al Señor. Amén. Vamos más adelante, mis hermanos. Dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente las de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dice, y que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad. Aquí está hablando nuevamente acerca de las viudas. ¿Cuáles son las condiciones de las viudas? Pero en el verso 8 está ratificando cómo nosotros como iglesia o como familiares de la viuda, nosotros tenemos que conducirnos. Dice, pero si alguno no provee para los suyos, eso nos está diciendo a nosotros. A los que tenemos padres, yo les comento ahorita, a los que tenemos padres y ya son de edad avanzada y no tienen sustento, somos nosotros los que tenemos que proveerles. Porque eso exhorta el Señor. Sean viudos o no sean viudas, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno retiene su mano para dar al necesitado y no honra a sus padres, la provisión no es multiplicada. Por eso siempre les exhorto y les digo, hermanos, traigan algo de la despensa de su casa para el necesitado. Porque esto hace, mis hermanos, que la provisión se multiplique en nuestras vidas. Cuando uno retiene la mano, no le es multiplicado el grano, no le es multiplicada la bendición. Vamos a tener el sustento, pero no va a ser multiplicado. Y aquí tenemos que ser generosos, tenemos que dar, ¿verdad? Aquí no dice, el que tenga en su casa y que le sobre, apoye. ¿Verdad que no dice así? No. Los que tienen padre y madre y ya están en edad avanzada tienen que proveer. No dice, si tiene necesidad y ya no tiene ni qué comer, entonces sí llévale. No dice así, ¿verdad que no dice así? Uno lo tiene que hacer porque es una ordenanza del Señor. Y en ese dar y en esa liberalidad, el Señor le multiplica. No hay que esperar a que los padres ya no tengan qué comer ni qué vestir para darles. Uno lo tiene que hacer porque es un mandato del Señor. Y en esa liberalidad el Señor les bendice. Y si tú consideras que no tiene tanta necesidad, bueno, invítales a comer. Invítales un cafecito, no sé, ¿verdad? No es necesario que cumplan años para que te acuerdes de ellos. Entonces el Señor nos exhorta y nos dice por medio de su palabra que uno tiene que ser liberal con la familia. Y dice aquí más adelante el 10, dice que tenga testimonio de buenas obras. Ahí se refiere a las viudas. ¿Cuáles son las condiciones de las viudas? Dice que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y también que aprenden a ser ociosas de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando, no se espanten mis hermanas, es la palabra del Señor. Y así dice, repito nuevamente el 13, y también, o sea, está hablando acerca de las viudas que no se conducen bien, dice que también aprenden a ser ociosas, porque también la sociedad se aprende.
Dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa. Quiero detenerme tantito aquí. Entonces aquí está hablando de varios tipos de viudas. Una viuda que se vive de integridad y que se dedica a la oración y que depende de Dios. Y hay viudas que solamente andan con varias parejas, están ociosas, están chismosas, de casa en casa, no buscan del Señor. Entonces ahí está las dos cosas. Pero la que busca de Dios tuvo una práctica desde antes, a ser piadosa, a hacer los mandatos del Señor, porque ya lo ha practicado. Entonces, cuando dice aquí el verso 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen muy bien su casa. Entonces aquí está hablando y exhortando a toda mujer, viuda y no viuda, y aquí nos está diciendo, mis hermanos, que la mujer tiene que gobernar su casa. Pero si la mujer le está diciendo que gobierne bien su casa, entonces ¿el hombre qué? Se supone que el hombre es el que debe de gobernar la casa, y estamos hablando de un gobierno de Dios. El hombre tiene que gobernar, la máxima autoridad, pero después en casa, que es la mujer la que está a la crianza de los hijos, porque la crianza y la educación y la formación de los hijos le corresponde a la madre, desde que nacen hasta que ya son mayores de edad. Es la responsabilidad de la madre educar, instruir a sus hijos. Por eso ella tuvo una instrucción desde antes, y si no la has tenido, empieza a prepararte, porque es nuestra responsabilidad total educar a nuestros hijos, y de ahí se da el resultado. A veces, mis hermanos, se piensa que la iglesia son las maestras las responsables de educar a nuestros hijos. Es un repunte, es una confirmación la enseñanza que se les da en la iglesia, pero la responsabilidad total de educar a los hijos es de las madres. A los padres les corresponde la corrección, pero a la madre la instrucción. ¿Sí? Entonces, el resultado del hijo es responsabilidad de la madre. Y entonces, grande responsabilidad tenemos, mis hermanas. Y si ya son grandes y son casados, a nosotros esta tarea nunca la vamos a dejar de hacer, estar orando por nuestros hijos. A nosotros, las que ya tenemos hijos grandes, tenemos que estar intercediendo siempre por los hijos y por los nietos. Siempre es nuestra responsabilidad. Entonces hay un gobierno que las mujeres tienen que cumplir en casa. Dice que no se den al adversario ninguna ocasión. Repito nuevamente el 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces la provisión va a ir en las iglesias y en las casas con las personas que realmente tengan necesidad, mis hermanos. Y tienen que tener esas personas que se les va a apoyar una conducta intachable. Así lo dice la palabra de Dios. Las viudas que en verdad son mayores, que no tienen a nadie, porque las que son viudas y tienen a alguien, son los responsables de la familia las que tienen que apoyar, pero la mujer tiene que aprender a depender totalmente de Dios y tener una conducta intachable esa hermana, no ser ociosa, tiene que trabajar y producir, tiene que estar al pendiente de los hijos, tiene que dar buen testimonio, tiene que ser íntegra delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces tenemos grande responsabilidad las mujeres, mis hermanas, delante de Dios y delante de los hombres. Entonces la iglesia, solamente cuando vienen aquí a los pequeñitos, solamente es un repunto y una confirmación de lo que en casa se les ha enseñado a los hijos. Amén. Pero no están tristes, ¿verdad? Amén. Seguimos más adelante, dice aquí Efesios 6:1, dice, hijos, no se me duerman los hijos. Hijos, obedeced al Señor. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Y qué dicen los solteros? Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces aquí está diciendo a los padres, ¿verdad?, la responsabilidad que tenemos, y a los hijos. Entonces todos en casa tenemos responsabilidades. Tanto padre, madre e hijos tenemos responsabilidad. Los hijos tienen que respetar a los padres para que les vaya bien, porque esa es una ordenanza del Señor. Tienen que respetar a los padres. Y los padres, dice que no tienen que provocar a los hijos. Repito el 4, dice: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos y criadlos. Ahí está la crianza. Críalos en disciplina y amonestación. Pero cuando está diciendo no provoquéis a vuestros hijos para que no haya ira, ¿cómo puede ser cuando uno los provoca? Cuando uno hace diferencia entre los hijos. ¿Qué hacía Jacob? Diferencia con sus hijos. Y eso creó que todos odiaran a José. ¿Sí se acuerdan? Porque el padre hacía diferencia, era su consentido, le daba su preferencia, túnica de colores y todo bien, y era el consentido porque dice que lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Entonces, cuando uno hace diferencia con los hijos, eso crea problemas, mis hermanos. Y uno está provocando problemas entre todos los hijos. Entonces, uno está provocando y uno está haciendo que los hijos odien a los hermanos. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos cuidado de todas estas cosas. Porque puede ser que el hijo rebelde, el hijo necio, pues ese no lo quiero. Y el hijo que se porta un poquito mejor, ese sí es mi consentido. O me ha tocado ver casos que hay hijos guapos, güeros, y hay hijos como frijolito negro, y se quiere a los güeros y a los morenos no, porque tienen mucha gracia. Y se hace preferencia por uno por otro. O también se hace preferencia en el sexo. A los varones sí se quieren y a las mujeres no. O a las hijas chiquititas las queremos mucho y a los mayores nos encajamos con ellos porque son los mayores y tienen que ser las que dan ejemplo o el que da ejemplo. Entonces ahí estamos provocando a nuestros hijos. Y estamos creando problema en la familia. Y el Señor nos exhorta y nos dice nuestras responsabilidades que tenemos que hacer como padres. Y cuando son segundos matrimonios, mis hermanos, y que no tienen hijos biológicos, pero sí pasan a ser hijos en la familia, no se tiene que hacer diferencia. No se debe de utilizar la palabra entenado, ni entenada. Son hijos legítimos. No se utiliza la palabra. Y se deben de criar en amor. Porque esa es la ley de Dios. Porque nosotros, mis hermanos, ¿qué somos? Hijos reengendrados, hijos adoptados. No somos hijos legítimos. Los hijos legítimos son el pueblo de Israel. Y Él a nosotros nos trata iguales y no hace diferencia. Ha tenido para con nosotros un poquito de más preferencia en lo que ellos están en stand-by. Ahorita somos la niña de sus ojos. Entonces nosotros no podemos hacer diferencia en ninguna circunstancia, provocar a nuestros hijos con ira. Y nosotros tenemos, aunque hay un gobierno, ese gobierno en nosotros tenemos responsabilidades como padre y como madre. Y cuando ya se es padre, a veces, mis hermanos, suele suceder que es más frecuente, o puede ser en el varón o puede ser mujer, que cuando yo ya tengo una hija de mis entrañas, doy más preferencia todo siempre a la hija y al esposo, ya lo hago a un lado. O el esposo, cuando ya tiene su hija, hace a la esposa al lado y nada más a la bebecita. Pero hay un gobierno de Dios y no puede uno provocar a ira a nadie. Es un gobierno que Dios establece y no puede hacer diferencia.
Aquí cuando dice, mis hermanos, en el último verso, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Son tres palabras: crianza, disciplina y amonestación. ¿Sí lo ven? Criadlos viene siendo la crianza, la disciplina y la amonestación. Voy a decir lo que es la crianza: es acariciar o entrenar, practicar, pero es acariciar. Cuando se cría, mis hermanos, se viene el apapacho, pero también se está practicando para que el niño aprenda desde pequeñito. Aquí lo importante es que tenemos que educarlos, instruirlos desde pequeñitos. Entonces la crianza, mis hermanos, viene el apapacho, el acariciar. Lo que es la disciplina es corrección y entrenamiento. Corregir. La disciplina es corrección y entrenamiento. Y amonestar es reprensión suave. Reprensión suave, me gustó esta definición, porque no se amonesta con coraje, no se corrige con coraje, no se corrige con violencia, porque en el mundo era así, el mundo lo practica, el mundo lo hace con frecuencia, mis hermanos, pero en nosotros no debe de ser así. ¿Saben por qué? Porque nuestro Padre no nos corrige así, no nos amonesta ni nos exhorta. Él siempre es muy paciente con nosotros, demasiado paciente con nosotros. Entonces nosotros a veces queremos que los hijos maduren, pero sí rapidísimo, cuando nosotros nos tardamos 30 años en madurar o más, y queremos que a los hijos a los 15 años ya estén maduros y que piensen como de 30, y eso no puede ser. No puede ser, porque hasta físicamente todavía no están maduros. Físicamente no están maduros. Entonces uno tiene que tener mucha sabiduría de Dios para poder corregir. Entonces, repito nuevamente, porque me gustó mucho la definición, lo que es la crianza, que es acariciar y entrenar, es una práctica. La disciplina es corrección o entrenamiento, y amonestar es reprensión suave. Esas cosas nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros empezamos a educar desde esta tierna edad a nuestros hijos de esta manera. No se va a repetir el ciclo, porque las otras generaciones, a puro chicotazo, hermanos, a pegar con cable en las piernas y a sacar moretones, y entonces esa violencia que se sembraron en los hijos se va a repetir. Pero si nosotros cambiamos a lo que dice la palabra de Dios, las nuevas generaciones así mismo van a educar a sus hijos, porque no se educaron con violencia. Entonces es importante que nosotros entendamos esto y cambiemos la manera de que aprendimos de nuestros padres, de que no provoquemos a nuestros hijos, de que no haya diferencia. En mi casa cuando éramos niños, pues sí, yo veía pues siempre diferencia. Los varones todo lo mejor, y las mujeres pónganse a hacer qué hacer desde la mañana hasta la noche, y los hombres no. Y los güeros les hacían preferencia, y si no le gustaba la comida, iban a traerle un bistec al consentido, y todos los demás el guacalito. Porque sí se ven las diferencias. A veces uno es niño y se calla, solamente uno lo ve, pero uno ve las diferencias que los padres hacen. Pero nosotros ahora en Cristo, mis hermanos, no tenemos que ser así. No tenemos que hacer así. Por eso la palabra de Dios es preventiva, para que ustedes cuando sean padres no cometan los errores. No es que vamos a agarrar coraje o tristeza con nuestros padres, porque ellos lo hicieron por ignorancia, y también ellos fueron resultado de otras generaciones que también estuvieron bien. Ahora que nosotros estamos entendiendo y aprendiendo, hagámoslo con amor, como lo dice la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Dice aquí Deuteronomio 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y las hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Aquí nuestro Dios nos está mandando y diciendo al pueblo cómo tiene que ser la instrucción. Dice que tenemos que amar a Dios primeramente de todo corazón. Está mencionando el corazón, está mencionando el alma, y está mencionando las fuerzas para poder, dice. Y estas palabras, está hablando de palabras. ¿Cuáles palabras? La ley de Dios.
que yo te mando hoy, las enseñarás sobre tu corazón y estarán hoy en tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, si nosotros, mis hermanos, no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, ¿qué le vamos a enseñar a los hijos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cómo las vamos a repetir? Porque no se trataba de solamente decirlo verbalmente. Voy a poder ser un poquito más clara. Si yo le digo a alguien, no fumes, y yo fumo. Si yo le digo a alguien, no digas groserías, y yo digo groserías. De la misma manera, si aquí dice, está diciendo la palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Para que haya un efecto en el hijo, es porque yo estoy viviendo la palabra. Si no, no va a sufrir efecto. Porque yo le digo, pórtate bien, pero si yo no me porto bien. Entonces, es el resultado. Por eso no es verbalmente, es en el corazón, en el alma. El vivir la palabra de Dios, no solamente de palabra, sino vivir. Entonces va a haber un efecto en los hijos. Cuando dice repetir, es perforar, inculcar, afilar. Cuando dice, y estas palabras se las repetirás a tus hijos, se refiere, ¿han visto ustedes los metales o en el oro cuando tallan, verdad? Y hacen figuras. No es para destruir, esta perforación no es para destruir, sino es para grabar. Hay anillos, aretes, medallas que están tan preciosas grabadas, pero está dando este sentido, que nosotros lo que vamos a hacer nuestros hijos es hacer bellezas, porque son piedras preciosas, es oro que nosotros tenemos que perforar y trabajar para presentar una piedra preciosa, un trabajo de excelencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y dice inculcar y afilar. Es como cuando se están tallando dos metales para poder darle lo necesario y el filo para cumplir un propósito. Esa es la obra que tenemos que hacer en los hijos. Y cuando los jóvenes se casen, esa es la responsabilidad que van a tener y la que nosotros tenemos con nuestros hijos, de trabajar con nuestros hijos y de decirles las cosas. Pero para decir las cosas es porque nosotros las hemos practicado y porque las otras no las vivimos. Yo no le puedo decir, oye mi hijo, oye hija, no te enojes, cuando yo soy bien violenta, cuando yo soy un cerillito. ¿Cómo le voy a decir a mi hijo, hija, tranquilízate, no te enojes, mira, sé diferente? Cuando yo no tengo ni siquiera un temple delante de Dios, ni delante de los hombres. Uno tiene que ser prudente en palabra y vivir la palabra para poder a nosotros hacer este trabajo de perforar, inculcar y afilar en nuestros hijos. Trabajar como metales a nuestros hijos para presentar esas obras primorosas delante de Dios. Porque si no lo hicimos, mis hermanos, problemas hay. Problemas hay. Pero hermanos, en Cristo nunca es tarde. En Cristo nunca es tarde. Tenemos que estar doblando rodillas para rogar al Señor. Tenemos que estar aprendiendo la palabra, viviendo la palabra para que pueda surtir este efecto. Porque a veces vemos cuando los hijos ya son grandes, desobedientes y todo, pero no hicimos lo correcto. Y nos enojamos y nos frustramos con nuestros hijos cuando no hicimos lo correcto en su tiempo y forma. Entonces tenemos que pedirle perdón al Señor. Tenemos que pedir perdón al Señor porque no hicimos lo correcto. Que a lo mejor le conocimos al Señor tarde, pero repito nuevamente, nunca es tarde para ponernos a cuentas, hermanos. Y que el Señor obre a favor de nuestras familias. Amén. Dice aquí segunda de Pedro 1:12, dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre, dice Pedro, por esto no dejaré de recordaros siempre que estas cosas, que aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Aquí Pedro está mandando la carta
Y le está diciendo que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero dice, yo no dejaré de recordarlo siempre. Yo no dejaré de recordarlo siempre. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? ¿Cómo aprendimos las tablas? Todavía no se las saben. No me digan eso, mis hermanos. ¿Sí? Amén. ¿Cómo aprendieron las tablas? A repetir. A repetir. ¿Cómo aprendieron a leer? Practicando. ¿Cómo aprendieron las sumas? Practicando y practicando y repitiendo. Entonces, ¿qué les tengo que decir yo a ustedes? Hermanos, apliquémonos. Hermanos, a orar. Hermanos, a clamar misericordia. Hermanos, busquen del Señor. Ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Tenemos que buscar su presencia. ¿Sí me estoy explicando? Así en las cartas, y aquí dice en Colosenses, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, exhortándoos y enseñándoos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra tiene que estar dentro de nosotros, en nuestro corazón y en nuestra mente, no como periquitos. No las tenemos que repetir, pero se tiene que hacer rema en nuestras vidas. Esa palabra tiene que estar encarnada dentro de nosotros, grabada, impresa, y vivirla. Y hay que repetirlas. Así les tenemos que decir a nuestros hijos, porque nosotros tenemos que decirles, mis hermanos, principios, educación y palabra. 3 cosas hay que incluir en los hijos: la palabra de Dios, principios, que en el mundo terrenal hay principios, ¿verdad? Como el respeto, respetar la casa donde va, ser educado, ¿verdad? Esas cosas se enseñan también. Como hijos de Dios tenemos que ser educados, tenemos que tener educación y tenemos que tener principios, amén. Como el respetar a los padres, son principios que se establecen y también son mandamientos. Todas esas cosas se las tenemos que exhortar, así como le decía uno a los hijos: hijo, siéntate bien cuando comes. Hijo, sujeta bien la cuchara, no tires la cuchara, aprende. Y le estás repite y repite al niño hasta que aprende. Así nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos la palabra. No se les va a decir a los hijos cuando tengan 18 años, sino desde tierna edad se les tiene que decir y enseñar la palabra, para que haya un buen resultado más adelante, mis hermanos. Amén. No es de que quiera, es de que lo tiene que hacer. Pero el padre ya se preparó, la madre ya se preparó para poder hacerlo sobre los hijos. Amén. Dice aquí Deuteronomio 6:8, dice: y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ok? Esto fue dado para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel cuando tenía las leyes? Bueno, pues ellos escribían pergaminos muy pequeñitos, y así lo hacen el judío hasta hoy. Cuando dice la palabra: y las atarás como una señal entre tus manos, los judíos hacen esas cuerdas y se los amarran en sus brazos, ahí como ustedes están viendo. Y cuando dice: y estarán como frontales entre tus ojos, ellos se ponen una cajita aquí, donde adentro hay la ley de Dios en pequeñitos. Dice: y las escribirás en los postes de tu casa. Los judíos ponen una mezuzá en las puertas de su casa, ponen una mezuzá y adentro viene un rollo con la ley de Dios, y entonces cada vez que entra un judío en la puerta, besa la mezuzá, entra a su casa, sale de su casa, besa la mezuzá y se sale. Es una costumbre. Amén. Y dice así: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos lo hacían literal y repetían la ley de Dios de memoria. Todo lo hacían ellos literal. Pero después el Señor nos dice a nosotros que tiene que estar en nuestros corazones y que tenemos que vivir la palabra. El judío lo hace literal, porque hay hijos que hacen las cosas, pero en su corazón está la necedad. Yo no quiero y tú me obligas. Y el hijo tiene que aprender a hacerlo desde su corazón, a obedecer porque le conviene, porque es un mandato de Dios, por amor al Señor. Pero si yo no amo a mi Dios, mi hijo tampoco va a amar a mi Dios.
porque se enseña con el ejemplo, hermanos. Si yo no amo al Señor, yo no puedo decir, conoce a mi Dios. Si yo no amo estar en su casa y en su presencia, mi hijo tampoco lo va a hacer. Si yo no oro al Señor, mi hijo tampoco va a orar. Porque el judío lo hace literal. Lo hace literal. Pero nosotros tenemos que vivir el evangelio. Amén. No me pongan carita triste, mis hermanos. Dice Deuteronomio 6:1, dice: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice el 2, dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardándolos en todos tus estatutos y en sus mandamientos que yo te mando. Dice: tú, ¿a quién les dice? Tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Entonces aquí está diciendo, cuando dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, ¿a quién le dice primero? A nosotros. A nosotros. Entonces nosotros tenemos grande responsabilidad. A nosotros somos los primeros que nos dice: tú, los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios te da. Entonces somos nosotros los que tenemos que primero vivirlos para después enseñarnos. Yo no le puedo decir a mi hijo: pórtate bien y obedece, cuando yo no obedezco a Dios. Amén. Como si pórtate bien y obedece, cuando yo no obedezco a mi autoridad. Entonces yo tengo que ser ejemplo. Amén. Para que mi hijo me obedezca. Porque si no, el hijo me va a decir: pues si tú no te aplicas, mamá o papá, ¿con qué autoridad me dices? Porque de chiquito a lo mejor no te dice, pero a cierta edad te va a decir. Y uno tiene que tener solvencia moral delante de Dios y delante de los hombres, mis hermanos. Amén. Entonces es un mandato para nosotros. Entonces ahí vemos el gobierno de Dios, vemos el orden de Dios, que es primero los padres, los hijos, los nietos. Pero viene la bendición en orden. Amén. Y dice aquí en Josué 1:8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces aquí vemos que la palabra de Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero no se refiere que nada más lo vamos a hablar, sino que lo tenemos que vivir. Dice: día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, no porciones, mis hermanos, porque estamos muy dados solamente a agarrar los versos que nos conviene. Dijo el Señor que me iba a ir bien. Sí, dijo que te iba bien, pero dice antes: si oyeres y si obedecieres. Pero nada más agarramos la parte que nos gusta y la de atrás no la vemos. Y eso no debe de ser. Día y noche, mis hermanos, en todo momento. Entonces dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando. No dice: mira que te sugiero. Mira, yo te sugiero que te esfuerces. Mira, si te sientes bien, pues échale muchas ganas. Mira, esfuérzate si te sientes bien. Si no tienes ningún problema, pues échale unas ganitas. No, no dice así. ¿Verdad que no? Dice: mira que te mando. Es una orden. No es si quieres, no es optativo, es una orden del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La valentía, mis hermanos, no va cobardía, no va pereza, no va desánimo. ¿Qué más? Angustia, enfermedad. En ninguna circunstancia, mis hermanos,
En ninguna circunstancia. Cuando la palabra de Dios habla acerca de las guerras, iban los guerreros, no creo que todos estuvieran en sus óptimas condiciones. Dice la palabra de Dios que había guerreros que estaban temerosos, pero aún así estaban ahí y peleaban y el Señor les daba la victoria. Entonces ahí va implícito, mis hermanos, el esfuerzo y el ser valiente. ¿Cómo llegamos a la valentía? ¿Estando encerradas en casa llorando? ¿Cómo llegamos a la valentía? Si no es en la pelea, en el esfuerzo. ¿Cómo se hacen los guerreros? Yo me pregunto si había guerreros sin cicatrices, sin cortadas, sin chipotes, sin... No, los guerreros eran porque tenían marcas, tenían cicatrices. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que ser? ¿Cobardes? ¿Miedosos? ¿Caernos a la primera? No, nuestro Señor Jesucristo nos da un gran ejemplo. Nos da un gran ejemplo. Fue un varón victorioso. Bendito el Señor, y nos da ejemplo. Entonces así tenemos que hacer. No importa nuestra condición, nosotros tenemos que ser esforzados y valientes, porque eso nos lo manda el Señor. No importa lo que venga, no importa las circunstancias en que estemos, no importa, mis hermanos. Nosotros tenemos que, dice, yo te mando que te esfuerces y seas valiente y no desmayes. No desmayes. Me gusta mucho el pasaje de Agar, la esclava, mis hermanos. Dice que estaba en el desierto y que Abraham la sacó, y dice que iba en el desierto. Dice que solamente puso a lo lejos a su hijo porque ya no tenían agua. Pero dice el Señor que oyó el clamor del muchacho y le dijo a Agar: levanta tu mirada y ahí hay agua, ve y dale al muchacho. Siendo esclava, estando abandonada, habiendo sido sacada de la casa, el Señor tuvo misericordia y tuvo herencia para ella. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Pero quiere formar en nosotros guerreros. Amén. Ustedes como padres quieren hijos consentidos y débiles, que digan: ya no voy a la escuela, es que hoy no tengo ganas. ¿Cómo quieren a sus hijos? Con toda la actitud, mis hermanos, con toda la actitud, porque el papá le da cuadernos, le da escuela, le da uniforme, le da todo, y el hijo: es que hoy hace mucho frío, mami. Y la mamá: ándale pues, quédate aquí en mi regazo. No, esfuérzate, sal adelante, cumple. Así es nuestro Señor, mis hermanos. Mi Señor, nuestro Dios no quiere hijos consentidos, ni perezosos, ni holgazanes. Tenemos que ser hijos íntegros delante de Dios, en cualquier circunstancia, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos exhorta, que seamos valientes en cualquier circunstancia. Amén. Dice aquí: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. ¿En qué edad empieza la instrucción? Tierna edad. Tierna edad. Y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros lo instruimos de niños, nunca se va a apartar. Ahora dice aquí, dice: la necedad está ligada al corazón del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Aquí van implícitos muchachas y muchachos. Ajá. Entonces es algo que está sobre de ellos. Pero aunque tengan eso, no justifica. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, dice aquí. Dice: más la vara de la corrección la alejará de él. Entonces quiere decir que la necedad se va a alejar si aplica la vara. Amén. Aquí aplica la vara. Cuando está mencionando la vara, mis hermanos, se debe de corregir con vara. No se pega con mano. Ya no se ocupa el molcajete, ¿verdad? La mano del molcajete. En mis tiempos la abuela lanzaba la mano del molcajete, la chancla. Se pegaba con cable de la plancha, de la luz, ¿verdad? Pero aquí está diciendo la vara. ¿Por qué? Porque está mencionando, chequen el Strong, mis hermanos, se refiere a una vara delgada, que solamente
golpea la piel, no el músculo, no el hueso. Entonces la mano no, porque, y mucho menos, mis hermanos, la corrección no se hace cuando se está enojado, cuando se está iracundo, cuando se está en violencia. Porque la misma manera, cuando tú estás ocupando la mano y estás lanzando con coraje, con violencia, esa misma violencia queda sembrada en el muchacho. Entonces no se debe de hacer. Por eso se utiliza la vara, y tiene que ser una vara de medida. No es para herir la piel o abrirla o para sangrar. No se debe de sangrar a los hijos, porque entonces se está violentando y se está violando el mandamiento de Dios. Porque se imaginan a nuestro Dios sangrándonos. Con la misma vara que uno mide, con esa misma vara el Señor nos va a medir. Si nosotros abusamos de esa autoridad que nos es dado como padres, vamos a sufrir la consecuencia. Por eso los padres tenemos que actuar en sabiduría, en ruego y en súplica a favor de nuestros hijos. Jamás sangrar a los hijos, jamás pegar con coraje, jamás ofenderlos, y mucho menos decir groserías a los hijos. Mucho menos, mis hermanos, porque eso es gravísimo. Porque es estar maldiciendo a su simiente, es estar maldiciendo a la descendencia de uno. Y jamás esos hijos van a fructificar, jamás esos hijos van a salir adelante. Un padre jamás tiene que maldecir a su descendencia, porque esa maldición queda encarnada en los hijos, independientemente del hijo que sea. Cuando se fue el hijo pródigo, el padre no lo maldijo, aunque no hizo lo correcto. Amén, mis hermanos. Entonces se corrige al hijo porque es necesario corregir al hijo. Dice aquí Proverbios 23:13, dice: no rehuses corregir al muchacho, se tiene que corregir. Dice no rehuses corregir, no dice al bebé, no dice al lactante, dice al muchacho. No me vean feo, jóvenes. Y repito nuevamente, no rehuses corregir al muchacho, dice, porque si lo castigas con vara no morirá. Entonces hay que corregir, es necesario corregir a los hijos, porque el hijo tiene que enseñar y aprender a vivir sabiamente. Dice, lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. ¿Qué significa Seol? Infierno, porque entonces se va a perder su alma. Se va a perder su alma. Entonces los hijos hay que corregirlos, mis hermanos, enseñarles principios, pero uno tiene que aprender los principios de Dios, los principios de esta tierra, y vivir los mandamientos del Señor para hacer una corrección correcta delante de Dios y no cometer errores, porque todos, mis hermanos, todos tenemos que dar cuentas a Dios un día. Papá, mamá, hijos, si hicimos lo correcto delante de Dios o no hicimos lo correcto. Entonces es importante que nosotros lo hagamos. Si nosotros nos preparamos para poder instruir en el orden de Dios o no lo hicimos. Amén. Entonces dice, lo castigarás con vara y lo librarás su alma del Seol. Dice Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas al muchacho consentido avergonzará a la madre. Entonces a los hijos hay que mandarlos a la escuela, y si no quieren estudiar, ponlos a trabajar. No quieren estudiar, entonces a trabajar. Y si van a la escuela, tienen que estudiar y sacar buenas notas, porque si no, nada más están yendo a jugar. Y si salen con sus reprobadas, no les interesa la escuela. Entonces hay que ponerlos a trabajar. Amén. Ya se enojaron conmigo los jovencitos, ¿verdad? Así dice la palabra, mis hermanos, así dice la palabra. El Señor dispuso este tema para hoy. No se enojen conmigo, ni jovencita ni nadie. Amén. Porque entonces el alma de ustedes no se va a ir al infierno. El alma no se va a ir al infierno, porque su alma va a ser salvada. Y no van a avergonzar a la madre. Pero esa madre tiene que ser una buena madre. Esa madre tiene que ser una mujer de oración, de integridad delante de Dios y de los hombres, que está orando día y noche por su casa y por sus hijos, como la mujer de Proverbios 31. Nunca es tarde, mis hermanos, para nosotros aprender a ser buenas madres. Nunca es tarde, aunque seamos abuelas. Nunca es tarde para aprender
a ser buenas madres. Porque el texto que leímos dice tú y tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces ahí va implícito la abuela o el abuelo. Amén. Dice Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Entonces todo padre que ama corrige. Todo padre que ama corrige. Entonces hay un orden y hay un gobierno. Tienes que ir a la escuela, ve a la escuela a estudiar. Y si no quieres estudiar, ponte a trabajar. Amén. Ese es el orden de Dios. Y si van a la escuela tienen que sacar y tienen que respetar, y aparte tienen que ser obligaciones en sus casas, mis hermanos y mis hermanitos. Aunque vayan a la escuela tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Nada de que me lo haga mami y que me lo haga papi las cosas, no. Hay un orden, hay un gobierno delante de Dios. Amén. Y la obligación se le va a poner de acuerdo a su edad. No es la misma a un niño de 7, 8 años a uno que tiene 14, 15 años, ¿verdad? Entonces de acuerdo a sus edades se les pone actividades en amor. A ver, mi precioso, mi preciosa, ven, aquí está este trapito y esta cubetita para que limpies aquí. Amén. Con amor, con dulzura. Con dulzura se puede hacer las cosas, mis hermanos. No malmodeando a los hijos ni a las hijas. Porque hermanos, no son nuestros. No somos dueños de nuestros hijos. No somos dueños. No son nuestros zapatos que compramos. No, son nuestros hijos, nuestra descendencia, y como tal tenemos que preocuparnos por ellos. Amén. Entonces dice aquí el Proverbio 19:18: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Dice: mas no se apresure tu alma. Entonces hay un equilibrio. Nosotros como padres tenemos que tener un equilibrio, y ese equilibrio lo da el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros en nuestra alma vamos a nuestras emociones a corregir con enojo, con contienda, con pleito. Pero si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, vamos a poder, dice, repito nuevamente el 19:18, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Dice: no se apresure tu alma. Ahí está diciendo, mis hermanos, que el alma está en las emociones. Entonces en las emociones vamos a actuar con violencia con nuestros hijos. Entonces tenemos que corregir nosotros en el Espíritu Santo de Dios, porque si corregimos con el alma los vamos a destruir y los vamos a lastimar el alma de ese hijo, y vamos a hacer que un día ellos nos aborrezcan. Amén. Porque lo que se siembra se cosecha. Entonces vamos a vivir sabiamente, mis hermanos, y hacer en el gobierno de Dios lo que nos toca a cada uno de nosotros. Dice aquí 1 de Samuel 2:22, dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Les pregunto esto: ¿a qué se refería esto? Como que dormían. ¿Tenían sus camas y sus almohadas ahí o eran para descansar? Repito nuevamente para que pongan atención aquí. Dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de vosotros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que oigo yo. Dice: pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Ok? Entonces aquí Pablo dice que era viejo y que él oía la fama de sus hijos, ¿verdad? Y él solamente les exhorta y les dice: no es bueno que ustedes hagan eso. ¿Qué tendría que aplicar aquí cuando uno escucha lo que se dice de nuestros hijos? ¿Qué fama se dicen de nuestros hijos? ¿Qué escuchan por ahí? Se tapan los oídos, le dicen: ya lo puse en oración.
¿qué aplicaría cuando uno oye la fama de los hijos? ¿Me estoy explicando? Dice más adelante en 1 Samuel 3:13, dice, y le mostraré yo, está hablando el Señor por medio de un profeta, al profeta Elí, ya está dando la sentencia, dice, le mostraré yo, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Pongan atención acá, pongan atención, mis hermanos. Dice aquí, repito nuevamente, Dios dio una sentencia a Elí, ¿verdad? Y le dice por el profeta, y yo le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevino los dolores de repente. Junté esos dos versos, pero ustedes pueden leer toda la historia. Dice la palabra de Dios que Elí estaba escuchando cómo se comportaban sus hijos. Cuando dice que dormían los hijos con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo, quiere decir que abusaban de ellas sexualmente. Eran mujeres que servían en el templo y ellos estaban ahí, pero dice que estos hijos de Elí no sabían la ley de Dios. ¿Cómo es que los hijos de un sacerdote no sabían la ley de Dios? Explíquenme eso. Si no es porque Elí no los instruyó y no los corrigió. Y cuando él escuchaba la mala fama, solamente decía, pórtense bien. ¿Qué se escucha de ustedes esto? Ya eran hombres casados, porque está hablando aquí en el verso 3:13, dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los estorbó. Dice, y su nuera. Entonces, ¿eran casados o no eran casados? Entonces, hay ocasiones que uno escucha que el hijo es infiel. Y ha habido casos en que hasta pasan a la otra, a la novia, y a la esposa la dejan por allá. He escuchado por ahí casos, sabiendo los padres que los hijos son casados y todavía solapan esas situaciones. Hay grandes consecuencias, mis hermanos. Aunque sean los hijos grandes, hay cosas que uno no puede tolerar. Aunque sean los hijos grandes, aunque no la lleves bien en tu matrimonio, uno va a justificar que los hijos sean infieles, ni fornicarios, ni adúlteros, porque hay consecuencias para los padres. No se enojen conmigo, mis hermanos, yo sé que este tema no es fácil, pero es mejor saber las cosas. Amén. Entonces aquí, ¿cuál fue la consecuencia por no estorbar a los hijos? ¿Qué es estorbar? A ver, aún hasta aquí, no te voy a tolerar esto. No te voy a tolerar esto. Si no, hijo, estás en tu libre derecho. ¿Me explico? Hay cosas que uno no puede tolerar. Ahora, si ya son matrimonios que se separaron hace tiempo, es otra situación. Pero que esté viviendo con la mujer y que uno permite infidelidades con los hijos o con las hijas, hay consecuencias para los padres. Porque aquí dice, yo te mostraré, dice, y le mostraré yo que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos a cualquier edad. Cuando un hijo es berrinchudo, estorbarlo. Cuando un hijo es adolescente, estorbarlo. Cuando un hijo es casado, aunque sea casado, uno no puede hacerse partícipe. Mamá, es que no me llevo bien y mira, ya te presento estando con esta. No, si está casado, cumple con tus obligaciones. Se separaron, tienes que mantener esos hijos. Es responsable de esas vidas. Hay cosas que uno no puede apapachar, aunque quiera uno mucho a los hijos.
aunque los deje uno de querer para adorar, no puede uno permitir cosas que Dios no aprueba, porque entonces uno les está impidiendo que les vaya peor a los hijos. Cuando uno no pone regla, le va peor a los hijos, y no solamente a los hijos, sino hasta tercera y cuarta generación. Entonces hay cosas, mis hermanos, que no las hace uno por ignorancia, y que el Señor nos perdone, porque en primera nosotros no nos preparamos, y a veces no queremos seguirnos preparando, pero tenemos que prepararnos, porque tenemos una bendita ley de Dios. Tenemos aquí la fórmula, pero tenemos que amar su ley y tenerla en nuestro corazón y tenerlo en nuestra mente, porque la Biblia no es un amuleto que yo la dejo aquí en mi tocador. En el Salmo 91, en Deuteronomio 28, que te va a ir bien y serás próspero. Y yo declaro que me voy a ir bien, pero si no hago su voluntad. La Biblia no es un amuleto. La Biblia hay que vivirla. La Biblia hay que tenerla en nuestro corazón. No es fácil, mis hermanos, no es fácil, pero la palabra dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No es fácil, pero tenemos que hacerlo, aún, mis hermanos, a costa del amor que le tengamos a nuestros hijos, aún a costa del amor que le tengamos a nuestros hijos. Pero tenemos que amar más la palabra de Dios y más sus mandamientos y más lo que dice nuestro Señor que nuestros hijos, porque entonces ya implicaría idolatría hacia nuestros hijos, y no podemos ser idólatras nosotros. Amén. Pues yo pienso que todos fallamos, mis hermanos. Todos fallamos y tenemos mucho que aprender del Señor. Pongámonos de pie.